Bien, amigos, tenemos a la doctora Robles. Generalmente nosotros le dañamos los programas a la doctora Robles porque ella prefiere un tema. Nosotros la metemos en muchísimas cosas porque los pacientes esperan las participaciones de la doctora para plantear sus problemas. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos el linfoma primario del sistema nervioso central. Para ello hay que hablar de definir primero el linfoma, después qué es primario y luego el sistema nervioso central, lo que significa que hay otro sistema nervioso que no es el central. Pero antes de ello, volvemos. Generalmente los programas son migraña, dolor de cabeza, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, hemorragias cerebrales, Alzheimer, Parkinson, todas esas cosas. Sin embargo, nosotros queremos pedirle a la doctora algo que nos han llamado y nos han dicho que por favor, por lo menos antes de entrar en el linfoma, que nos diga si realmente la estadística está diciendo lo mismo que se está viendo en la calle. Un alto porcentaje de personas que nos dicen y están preocupados porque tienen lo que se conoce, ella nos va a decir cuál es el nombre de esa enfermedad, como la enfermedad de Lou Gehrig, y que están preocupados porque es degenerativa y porque no saben cuándo se van a quedar totalmente. ¿Qué es la enfermedad de Lou Gehrig, doctora? Ante todo, gracias por la invitación. ¿Por qué, doctora? La enfermedad de Lou Gehrig. Yo no sé si es la misma persona que lo llama a usted para hacer esa pregunta, pero cada vez que yo... No es la misma persona, doctora. No es la misma persona. Yo lo que creo que me paran en la calle, mira, sí, me dijeron que tengo una cosa. Se llama esclerosis lateral amiotrófica. La muerte da amiotrófica. miedo, doctora. No, la muerte exactamente, da miedo. Sí. Y precisamente nosotros, los seres humanos, somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. ¿Cómo es que se llama? Enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Bien. Esclerosis lateral amiotrófica, cuyo nombre por Lou Gehrig, por el famoso pelotero que la padeció. Pero esa es una lesión, esa es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso motor, que afecta los núcleos motores, sobre todo en la cabeza de las asas anteriores de la médula espinal y los núcleos motores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a grabar uno de la esclerosis lateral, lo vamos a grabar y cuando ella esté en congreso lo vamos a poner porque ya ella no quiere, que parece que es la misma persona. Pero claro que sí. No es así, yo sé lo que... Doctora, ¿qué es un linfoma? Y a propósito del linfoma primario del sistema nervioso, no es que yo quiero venir a hablar de eso, porque a mí no me gustan mucho los tumores cerebrales, pero es un tipo... ¿Y a quién le gusta? No, hay médicos que son especialistas en tumor, definitivamente. El linfoma primario del sistema nervioso es a propósito del diagnóstico reciente al astro del mundo, que es Rafael Martos, que acaba de ser diagnosticado con el linfoma primario del sistema nervioso. Entonces, eso es lo que él tiene. Eso es lo que él tiene, porque mencionarlo que Rafael Martos tiene un linfoma primario. Bueno, yo he visto dos en toda mi práctica. Y mire, yo creía que él se iba a morir del hígado. No, porque él fue trasplantado. Claro. Quiero hacerle una anécdota, doctora. Pero usted me va a... No, la voy a dejar tranquila, tiene mucha... Doctora, yo una vez tenía un consultorio en el Hotel Jaragua, cuando yo ejercía, y él venía cada diciembre a cantar al Jaragua. Él y Marco Antonio Muñiz venían todos los años, y él me iba al consultorio y me pedía que le pusieran una inyección que él mismo la traía, que era
Un esteroide. Un esteroide. Ujú, sí, sí, ¿Y sí, qué sí. hacía ese esteroide? Es un antiinflamatorio. Y yo he asistido, pero no lo puedo decir en público, varias celebridades que han venido aquí a cantar. Pero eso no le produjo el linfoma, ¿verdad? No, Está no, no, bien. no. El linfoma primario del sistema nervioso es el que nosotros, los neurólogos y los neurocirujanos, hemos a veces catalogado como el tumor fantasma, el phantom tumor. O sea, que no se encuentra fácil. Porque a veces no se ve, a veces en una resonancia magnética tú tienes que ser bastante hábil y manejar muy bien tu clínica para verlo. Y es un derivado del linfoma no Hodgkin, y representa más o menos un 4% de los tumores cerebrales. O sea, en esa época Rafael duraba 2 horas cantando sin detenerse en su show. así es. 2 horas, por eso parece que se tomaba ese medicamento, Sí. porque de alguna manera se le inflamaba. Y miren la particularidad que ustedes pueden, el doctor dice que se le ponía el esteroide. Mira, Sí. él lo traía, Sí. pero yo vi otro español que fui a verlo al Lina a inyectarlo también. Me dijeron que fuera a ver ese artista y yo fui, y eso es lo que hay que hacer. Rafael es un hombre muy metódico. Muy organizado. Un hombre muy organizado, y a eso se debe su éxito, además de sus dotes personales y su voz y su histrionismo, pero sobre todo su organización. Entonces lo que deberíamos preguntar, si un artista cada vez que se le inyecta cortisona, eso puede provocar lo que se le llama una insuficiencia suprarrenal en el cabo del tiempo, porque eso es un esteroide, que es uno de los más potentes que existe. Entonces, si yo inyecto cortisol endovenoso o intramuscular, yo voy a suprimir una capa de la corteza adrenal y voy a provocar algunos efectos secundarios. Lo que pasa es que cuando tú utilizas esos esteroides, tú lo puedes utilizar a grandes dosis antes de que tú suprimas el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides suprarrenal, y no le provoque ese tipo de efecto, ya sea un cochingoide. Pero parece que no es algo que le afecta tantísimo. Le porque afectó si una porque tiene un persona que trasplante. desde tantos años Lo está usando. lo está usando, entonces... Es que eso no es cada vez que lo va a cantar. Eso es cuando él se siente. Eso puede tú jurar que Rafael, ni ningún artista que sepa, después de que pase 9 días que se suprime ese eje, se va a poner eso. Eso es una que se pone, una sola. Doctora, Sí, pero que no doctora, creo que eso sea saludable, y decírselo a los nuevos cantantes que no inventen con eso. Ellos lo saben. Porque usted ahorita afirmó que él tiene una condición de trasplante, ¿verdad? Sí, Él sí. es- Puede que ese medicamento le haya ocasionado esa reacción. No, el problema de Rafael era el alcohol. Oh. El problema que no me gustaría, porque yo admiro tanto a Rafael, y él era tan delicado con su vida personal y por su vida íntima. A mí me encantó que él puso a 2 o 3 periodistas en su puesto cuando le comenzaron a preguntar De eso. de su preferencia, de su cosa. Oye, es mi vida privada, O sea, yo respeto mucho a Rafael y lo seguiré respetando todo el tiempo. El problema de él era la ingesta de alcohol. Él llegaba a un hotel aquí en Santo Domingo y acababa con la neverita, con la botellita. Eso lo decía todo el mundo y lo dice en las redes. Pero escuchando, Doctora. escuchando su mensaje, doctora, yo percibo que usted está diciendo que usar el cortisona no es dañino para el cuerpo. El cortisol es precursor de esteroide, es dañino porque es la base hormonal y biológica, vamos a decir, del estrés. Pero al principio tú necesitas el cortisol, que no es malo del todo. Para yo estar aquí, yo necesito cortisol. No digas. Para yo pararme de esa cama tan maravillosa a las 5 de la mañana y estar aquí, yo necesito que el cortisol me pare. Entre 5 y media y 6 de la mañana, que es que él se libera, y cae después de las 4 de la tarde. Pero si tú, bajo una situación de estrés, molesto, peleando, estás liberando mucho cortisol, esa es la base del estrés. Entonces, tú tienes que suprimir y saber que tú no puedes durar enojado más de 40 minutos para que el cortisol no haga los estragos que hace a nivel del sistema, a nivel del Ok, cerebro. y todo. doctora, una pregunta, doctora.
Cuando usted, pues yo sé que usted lo vio, igual que yo y mucha gente, vio lo que pasó a Rafael cuando estaba ensayando, que se le fue la imagen, entrevistando. la voz. ¿Qué usted como médico especialista del cerebro pensó? Se habló primero de un accidente cerebrovascular, un ACV. Porque hizo un cuadro de un signo focal. Yo vi, él estaba hablando, él tenía un temblor Correcto. En la cara, o sea que tenía un déficit que era visible, focalizado. Entonces cuando eso ocurre y ya, él tiene 81 años. Correcto. Entonces, a medida que pasan los años, hay más probabilidad de tener cosas catastróficas o no necesariamente, Sí. porque eso va a depender de cómo tú cuidaste tu cerebro y de tu genética también. Entonces, lo que se piensa que es más frecuentemente que hubiese sido un problema vascular que un problema de O sea, una usted, lesión no, usted, ocupante usted no del pensó, jamás pensó en un linfoma en ese momento. Lo que uno debe pensar en eso es que él está comenzando a hacer un accidente cerebrovascular. Sí. Y esta está la sorpresa. Entonces, en la resonancia magnética, tú puedes ver casi lo mismo que tú ves en un accidente cerebrovascular, sin distinción del linfoma primario del sistema nervioso. Tú tienes que ser muy bueno en neuroimagen para tú decir no, eso no es un infarto cerebral, eso es un linfoma primario Pero, del sistema nervioso. ¿por qué dicen que es fácilmente tratable? Dicen que, o sea... Después que tú lo diagnosticas, Ujú. después que tú... Porque mira, es un tumor que depende... O sea, él puede volver a la normalidad después de un tratamiento de eso. Mira, Carlos, nadie vuelve así totalmente a la normalidad. Nadie. Porque esa cuestión de que no cambies, ese es uno de los paradigmas que yo quisiera cortar en la vida. Por naturaleza, el ser humano tiene que cambiar. Tiene 81 años y la prevalencia de vida del ser humano, de los hombres, es hasta los 81. Los hombres y las mujeres, 71 años. Entonces ya él está en la época también de que tiene que... Apagar motores. Exactamente. Entonces, tiene un factor que es el factor de la edad, que tiene más de 80 años. No es lo mismo un linfoma primario del sistema nervioso que te aparezca a los 40 años que hasta a los 80 años. Sin embargo, aquí tenemos a alguien que tiene 84 y los motores están encendidos a toda máquina. Así mismo es, así mismo es. Yo estoy muy de acuerdo, yo pronostiqué y yo puedo pensar que quizás fue que él cuidó tanto su cerebro desde hace muchos años en su vida, que mira los resultados y lo sigue cuidando. Sí. ¿Verdad que sí? Mire, doctor, aquí sus recomendaciones en este programa la toman muy en serio los televidentes. ¿Hay alguien que usted le recomendó o recomendó a todo el mundo que escucharan la sonata para 2 pianos, para 4 manos, en re mayor de Mozart, K448? Y esa persona está al punto de perder su empleo, porque se queda dormido toda la mañana. Doctora, lo puso de alarma y lo que hago es que me relajo. Se ha metido en problemas con el Ponerlo trabajo. para acostarme, no para despertarme. No, pero tienes que ponerlo. Déjame decirte qué es lo que hace ella. Ella activa circuitos, ella activa conexiones. O sea, y hace que tú pierdas menos neuronas. Por ejemplo, que estamos relajando ustedes con el tema del orgasmo. Y no se han callado jamás. Porque el ser humano es un mamífero sexual. Ay, Papá. De una vez, doctora, Dejó el teléfono. empezó a fortalecer sus niveles de atención. se activó de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas proteínas, todo va a depender de cómo evoluciona nuestro cerebro de esto. Primero, lo que ha ocurrido con nuestra historia, con nuestro nacimiento. En el momento que se concibe un feto, del primer día a los 3 primeras semanas, a partir de una sola célula, nacen de una sola célula 100.000 neuronas. Okay. Cuando un bebé nace. Sí. Ya cuando tiene 36 años, ya ha perdido y tenemos como 86, 90 mil millones de neuronas, que después de los 36 años y diario perdemos de 5 a 15 mil diarios. Entonces, para que tú no pierdas tantas neuronas, tú tienes que llevar una vida, vamos a decir, una vida saludable.
Y entre una de esas recomendaciones, no, esto no es un relajo, ni un morbo, ni yo quiero ganar rating con decir eso, Ni view, es que ni like. se produce una proteína que se llama el BDNF, que es el factor de crecimiento neuronal a partir del cerebro. Entonces, durante el orgasmo se produce mucho esta proteína. Y esta proteína lo que hace es que hace que las neuronas no pierdan conexión. Entonces el hipocampo le dice al cerebro, vamos a perder 15.000, no, vamos a perder 5 nada más, 5.000 neuronas, nada más. Cuando tú haces meditación, ya eso está probado, pero es esa meditación, no es cualquier tipo de meditación. No es sentarse a pensar en los problemas, no es otra cosa. No es ese tipo de meditación. La meditación, yo me reía, que eso no era así. O sea, si tú quieres activar dopamina para tú mantenerte, cuando tú haces meditación, tú aumentas los niveles de dopamina 1500% de veces. Acuérdate que esa es la hormona del placer. Cuando tú fumas, aunque esa es, como le dicen, tacos de cáncer, esos tacos de cáncer, ¿tú crees que la gente le da placer? Y le da placer fumar. ¿Tú sabes por qué? Porque se libera dopamina y se libera serotonina y una serie de cosas. Entonces el ser humano tiene que enfocarse en sí mismo. O sea, nosotros vamos perdiendo la memoria porque nosotros no nos concentramos en nosotros mismos. Si nosotros tuviéramos memoria selectiva, nos miramos a un espejo y analizamos cada cosa que hacemos, entonces el cerebro podía preservar mejor su capacidad. Uno puede ayudar al cerebro, ayudarlo. Exactamente, es decirle al cerebro, no eres tú que manda, soy yo. Doctora, su especialidad es neuróloga, ¿verdad? Neuróloga. Entonces, el doctor hablaba de las cantidades de personas que andan en las calles con diversas enfermedades, pero la mayor cantidad de personas que vemos afectadas es con los síndromes de los curas. ¿Visitar el neurólogo evitaría la visita al psiquiatra? Va a depender de qué neurólogo usted vaya. Si hay un neurólogo que piensa y que aplica lo que nosotros hablamos ahora de salud cerebral, porque depende de que tú vas al neurólogo. Yo voy al neurólogo por dolor de cabeza, no, pues yo voy a ir porque tengo una vez yo convulsioné. Pero es muy difícil, maestro, que una gente vaya al neurólogo porque, mira, yo quiero que usted me dé orientaciones hacia lo que es mi salud cerebral. Y hay que dedicarle tiempo y hay que concientizar a los pacientes y recordarle que el cerebro te cobra facturas a medida que tú vas envejeciendo. Sí, porque la locura es un deterioro de la salud cerebral. Yo le estuve escribiendo, no sé si a Carlos y al doctor Jacín, que estaban hablando de salud, no sé con quién. Es que hay 3 tipos de salud: la salud física externa, la salud física interna, la salud emocional y la salud mental. La salud física interna es la que tratamos los médicos, cómo está mi cerebro, cómo está mi pulmón, cómo está mi corazón, los médicos. Sí. Y decía el doctor, no sé si a un pediatra que estaba aquí, porque usted es un internista de niños. El pediatra es un internista, pero no, el pediatra es pediatra, pero la medicina interna es otra cosa. La medicina interna es otra cosa. Descríbala. La cirugía es otra cosa. Descríbala. Vamos a decir, es la parte de la medicina que estudia las enfermedades no quirúrgicas. Okay. Todo lo que tiene que ver con el organismo, que vamos a decir, todas las enfermedades las estudia en la medicina interna. Hay que saber medicina interna aplicada a la pediatría y medicina interna aplicada a los adultos. Las 4 grandes especialidades son cirugía, medicina interna, pediatría y me falta una, pero no vamos a perder tiempo porque estamos en televisión, pero son 4, ¿ok? Básicas, ¿no? Entonces, para ir en el hilo que yo estaba diciéndoles,
es que todo va a depender definitivamente del objetivo. Y yo le digo a los pacientes cuando van donde mí, ¿y por qué usted no me exige su diagnóstico? ¿Qué tipo de dolor de cabeza yo tengo? Clasifíqueme mi dolor de cabeza. Yo vine por vértigo, pero ¿qué tipo de vértigo? Entonces la mayoría de pacientes nos piden un servicio, nos los pagan, pero no nos exigen el diagnóstico. Y esa es una de las cosas que yo me autocritico y trato de no ser todo el tiempo. Doctora, pero hay algo. Nosotros veíamos el programa del doctor Máximo Veras Goico, el psiquiatra en su hogar, y a veces yo lo escuchaba yo con cierto sentido crítico porque yo digo, ven acá, pero a él lo llaman para todo y nunca descarta en ningún caso la incidencia de alguna situación del sistema nervioso en lo que le estuviera pasando. Es decir, es en realidad así. El neurólogo aborda de manera integral la eventual relación de cualquier patología con eso. Carlos, ya yo perdí el nivel de atención totalmente con la pregunta que tú me estás haciendo. Ajá. O sea, te lo voy a confesar. Sintética. Yo perdí. ¿Por qué? Muy larga. Porque tú hiciste un comentario y yo no entiendo. Toda enfermedad tiene que ver con el sistema nervioso. El cerebro es el director de la orquesta. El director de la orquesta. Y si no hay un instrumento, incluyendo la voz, que es un instrumento musical, que no anda bien, las cosas no van a andar bien. Ahora, si tú tienes una apendicitis y te operan, y tú desde el punto de vista cerebral de tu salud mental no está bien, posiblemente no sea la misma evolución. Si tú tienes una actitud negativa frente a tu enfermedad, entonces posiblemente no te va a ir tan bien como una persona que tenga una actitud positiva frente a un diagnóstico. Mira el diagnóstico de Rafael. Rafael está como si nada, él está con la misma sonrisa de siempre, sin faltarle el respeto al público, él da sus entrevistas y una serie de cosas. Entonces eso tiene que ver con eso. Ahora mira, esos programas del doctor Veras Goico, yo nunca estuve de acuerdo con ello hasta que mi cerebro no comenzó a madurar. También el doctor Vargas Acosta, porque sí. se decían tantas barbaridades, pero que tranquilizaba a tanta gente, que el objetivo se lograba. Exacto. Y yo me di cuenta que la que estaba mal era yo, porque posiblemente yo toda mi vida me había dedicado a educar a otro nivel, pero que ellos tenían un gran papel y que estaban educando a una población y a un nivel que yo no educaba, que es lo que dice el doctor Jacín. Ahora, doctora, pero no hay que exagerar tanto con el doctor está Jacín, bien. porque yo no voy a platanar tampoco el programa. Pero mire, doctora, usted hablaba en el programa anterior del problema de la memoria selectiva, si la reciente o la antigua era la que uno más fácil olvidaba. Y usted decía, hacía algunos ejemplos. ¿Cuántas veces usted se le ha quedado el celular en un sitio? Sí. O la llave del carro. Sí. O sea, te baja al carro y no tengo la llave, o el celular. A mí se me quedó, yo llegué al programa esta mañana y tuve que decirle a Garrido, mira, ve a mi carro y tráeme el celular que se me quedó y tal. Sí, eso es normal. Esa es normal. La pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio uno puede hacer, doctora? Hablando de ejercicio que usted decía, para mandarle un mensaje al cerebro, decirle, mira, yo no quiero que se me olviden las cosas. Yo no me acuerdo mucho cuando yo era monaguillo en Villa Altagracia. Me acuerdo porque pues, yo tocaba la campana, me acuerdo como eso ahora. Eso no se olvida. No se olvida, pero muchas ¿Y cosas por qué no se olvida? Diga usted. Porque ahí va. La campana, Ese es la el- voz, la música. Mira, le voy a decir, lo primero que ustedes toditos tienen que por lo menos cada 90 minutos, tienen que pararse de esa silla. Exacto. Cada 90 el reloj minutos. el reloj me lo dice. Pero párese. Carlos se queda sentado ahí. Yo nunca lo he visto en un cambio de un anuncio. Por lo menos extírense. Cada 90 minutos. Si tú no quieres perder la memoria, tú tienes que, para no perder la memoria, se necesita lo que se llama atención selectiva. Y bajo estrés no hay atención selectiva. O sea, si yo quiero venir rápido a la revista 110, rápido, ese cortisol temprano actuando, entonces yo tengo que ser una persona, pensar, mirarme más a mí misma en el espejo, poner encima de mi
de un escaparate que yo tengo, las cosas que yo voy a utilizar, quizás el accesorio que yo voy a llevar, la ropa, porque no le podemos atención a nada de lo que O hacemos. sea, la noche anterior, A la mejor. noche, exacto, pero en ese momento Ok. la gente se pone la ropa Sí. y no le pone atención a lo que implica el proceso de ponerte la ropa. Eso se llama atención selectiva. Tú te montas en esta jipeta y tú le haces así y tiras y no sabes. Tú llegas de la casa, de la calle, con bolsas del supermercado y la llave en la mano y tú no sabes, tiraste las llaves y las bolsas Es verdad. y tú no sabes por qué tú no le pudiste atención a cada paso y a ese proceso. Es correcto. Y uno de los ejercicios que se recomiendan es mirarte frente a un espejo y hablarte a ti mismo. Doctora. Hablarte a ti mismo. Y cuando te estás bañando, percibir la caída del agua en tu cuerpo. Percibir cómo cae. Puedes cerrar los ojos y todo ese tipo de estímulo, pero tú ni te das cuenta cómo cae en tu cuerpo el agua. Dicen No los te das- maestros que eso es vivir el aquí y ahora. Exacto, Ahora. exacto. Hay un trabajo de Sí. Facundo Cabral que dice, tú no estás deprimido, estás distraído. La falta de atención deteriora Eso es. el sistema emocional. No, la falta de atención selectiva no hace que tú tengas una memoria y un almacenamiento correcto. Pero para tú tener atención selectiva, tú tienes que tener niveles bajos, no estar bajo estrés, no estar con mucho estrés. Vivimos sobre el estrés. Sí, claro. Pero si tú estás molesto, trata de no estar molesto más de 25 o 30 minutos. Trata de no estarlo, porque si te estás molesto más de 90 minutos se te van a perder yo no sé cuántas neuronas. Suelta y no eso. son las neuronas, Bueno. no, las conexiones cerebrales. Lo otro es que las emociones no se pueden desligar del sistema del proceso de la memoria. Sí. Una de las cosas que de la memoria selectiva, de la memoria presente, de la memoria pasada, si yo le digo, señor Terrero, ¿qué usted hizo, por ejemplo, de la pasada, tal fecha? No recuerdo, pero sin embargo puede ser que yo le pregunte, ¿y qué usted hizo en la fecha de su cumpleaños? Usted se acuerda. Exacto. Entonces eso está ligado a una emoción. Cuando el terremoto, cuando el ciclón George, eso a muchos niños, a mucha gente no se le olvida, porque No. está ligado a una emoción. Ahora, ¿cómo tu hijo se le olvida? Porque tú comienzas a decirte, cállate, tranquilo, no llores, déjalo que llore. Porque la emoción en ese momento y el miedo hace que tú conectes con esas emociones y eso se guarda posteriormente. Entonces nosotros le decimos, no es que, ay, tú si eres Ñoño. ñoño, no llores, no que se, deja que se expresen los niños, los adolescentes, para que ellos puedan hacer y fijar ese proceso, porque ningún proceso de recuerdo y la memoria no es recuerdo. Sí, sí. Señores, el recuerdo es un proceso que tú lo vas a editar dependiendo de tu experiencia. ¿De acuerdo? Dependiendo de tu experiencia. Y definitivamente tú no eres malo en tu propia película. Y cada vez que tú editas un mismo hecho a tu manera, yo te puedo decir, no, señor Terrero, eso no fue así. Tu cerebro la editó así. Y surgen grandes sesgos en ese proceso, pero ocurren. Doctora. Doctora, aquí hay algo que a propósito de una cosa que usted me decidí averiguar. Los 4 humores de Hipócrates, melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, ¿son 4 grandes grupos de personalidades distintas? No son ¿O personalidades. son 4 tipos diferentes de cerebro? No Explíquenos son un poquito. cerebro, una cosa es la personalidad, una cosa, la personalidad tú la adquieres, pero eso es el carácter. Carácter. Y el carácter, tú naciste con él en los genes, pero la personalidad tú la puedes modular entre los 7 y 14 años. Cuando tú tienes un niño con una personalidad rara, tú como padre debes preguntar, ¿qué hicimos, qué dejamos de hacer en el periodo de este niño entre los 7 y entre los 14 años? Y después de los 35, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran actividad genética que puede ser modificada
su expresión. Entonces lo que cambiamos es la expresión genética. Y eso es lo que ocurre dependiendo de lo que recibamos en el entorno. Porque usted habla de que una cuerda no debe durar más de 90 o 40 minutos, una cuerda, pero dependiendo, no debería, pero dependiendo de uno de esos 4 tipos de personalidad, podríamos decir, de humores, vamos a decir, el colérico, la el persona le dura distinto. Porque hay gente que dice, pero ay no, hay gente modular. que tiene una o sea, yo soy una persona vida. reactiva. Yo soy una persona reactiva, pero yo he aprendido a modular. O sea, a mí mi coach me decía, ¿tú sabes lo que es Ana Robles? Ella se para aquí, analizándome a mí mi coach, y me dice, y ella se para y abre una chaqueta y te dice, mira todos los misiles que tengo para ti. Y lo más bonito es que ella lo explota, si tiene que explotarlo. Entonces, ya yo soy consciente de eso. Sí. Y ya yo no me quedo callada muchas veces, porque es muy bueno, Carlos, en algún momento dado, no dar respuesta. Porque cuando das la respuesta, luego ya no la puedes cambiar. Ya entonces cambió. El agua se derrama. Ya entonces cambió tu sistema de tus neurotransmisores que modularon eso, ya cambiaron esos neurotransmisores, y entonces ya tú dices, pero caramba, mira cómo yo le dije eso a este muchacho, y eso no era tan grave. Pero no le afecta también, doctora, que usted diga después, pasó el momento, y dice, caramba, pero yo debía haber respondido tal cosa, y entonces no lo hice, y eso me afecta, y entonces le sigo dando mente a eso, ¿por qué no lo hice? Sí, ¿por qué no lo hice? No hiciste, pero entonces tú ahí comienzas a decir, pero puedo hacerlo. Doctora. En a mí me ha pasado cosas que yo no me he podido quedar, que he tenido que decirle cosas a determinada gente, y yo me conecto con Dios o el universo, como le quieras llamar, y digo, sí. Dame la oportunidad de decírselo. Exacto. Oye, pero entonces también yo edito y pienso cómo se lo voy a decir. Y óyeme, y me ha ido fabuloso. Doctora, la ira, ese estado iracundo, o la cuerda, como dicen aquí los muchachos, permanente y muy largo, ¿deterioran o hacen que disminuyan las neuronas? Claro, porque es que se libera mucho cortisol por mucho tiempo. Y el cortisol es sumamente dañino y disminuye el proceso de la conectividad. Fíjate que a nosotros, al doctor Jacín, cuando nosotros estábamos en la universidad, nos decían que las neuronas eran células fijas. Pues mira, no es así, definitivamente no es así. Y se habla ahora de conectividad, o sea, la capacidad. Tú puedes tener la misma cantidad y muy buena cantidad de neuronas, pero no conectadas bien con los circuitos que tienen que estar conectados. Y cada circuito de eso tiene y es modulado con diferentes tipos de neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la acetil, cada uno, y las hormonas sobre todo. Pues entonces, y aquel doctora, que vive amargado toda la vida, iracundo, acaba enajenado mentalmente. No necesariamente, porque puede tener otro tipo de mecanismos de defensa. Cuando hablábamos también, una cosa del estilo de vida, hablando de salud cerebral, una cosa importante, aunque ustedes no lo crean, es mantener sobre todo la salud intestinal. Sí. ¿Por qué? Porque se dice que el Alzheimer no comienza en el cerebro, comienza en el intestino. Sí, porque hay una conexión. Con la microbiota que nosotros, primero nacemos con ella, nacemos. Y una cosa que voy a decir, que me voy a decir, caramba, te pasaste. Cuando un niño nace a través del canal vaginal, adquiere sus primeros microbiotas. No es lo mismo los que nacen por cesárea que los que nacemos por el canal vaginal. Entonces, en el intestino hay una cantidad de elementos como son los probióticos, los prebióticos y bacterias, en la que tenemos, por ejemplo, el Clostridium. Y ahora se mide la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en el intestino. Entonces, si nosotros comemos chatarra, si nosotros comemos mal, nosotros vamos a tener esa cantidad de cosas que van a hacer que ese beta-amiloide que está en el intestino y que está navegando vaya a nuestro sistema nervioso central, se pegue en la membrana de neuronas y comience a dañarlas. Entonces, por eso nosotros debemos saber que posiblemente incluso el intestino tenga mucho más que ver con las emociones que el corazón
y que otros órganos. Y por eso, caramba, Pues, que va a decir, pero eso- ay, te amo, pero eso- te amo no, con el Carlos, intestino, Carlos, no, pero por te eso- amo con el intestino. Carlos, No, pero espérate, doctora, Carlos. lo que pasa es que Carlos. eso se explica de cierta manera por el asunto de que la problema de las preocupaciones, todo lo que viene aquí arriba se manifiesta por aquí, pérdida del apetito o indigestión. por No eso que- todas, tú dices todas, algunas. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si tú tienes mucha diarrea con mucha frecuencia, eso no se lo pregunta a ningún médico. Averigua cómo está tu flora intestinal. Usa prebióticos, usa probióticos. Los probióticos son las bacterias, los prebióticos son lo que comen las bacterias. Entonces, en vez de yo darte todas esas cosas, medicina que uno a veces indica, Sí. dile, cómete una manzana verde, la cascarita, todo come el caca, espárragos, sí. dile a tu paciente, pero ¿qué pasa? Que la casa farmacéutica No tú tienes que recomiendan indicar, eso. no, y que hay toda una cadena y todo Sí. un marketing alrededor de eso muy importante. Pero mire, doctora, usted dijo ahorita algo que me llamó la atención. Mire, el doctor, cuando estábamos en las universidades, nos decían tal cosa, y no era así. Dice, yo no estoy de acuerdo. Le pregunto, yo creo que la medicina no ha cambiado. Ha cambiado mucho. Pero está bien, pero yo creo que la medicina, los procedimientos, los procesos y las imágenes ha cambiado muchísimo. La pregunta, o la medicina ha cambiado significativamente, o los profesores de ese entonces, todavía en educación ahora, eran malos. No. Yo, no, primeramente, la medicina ha cambiado porque es otro mundo. Lo que no ha cambiado es el ser humano. Eso no ha cambiado. Que todavía en el 2023, solamente el 2023, fue que se ha demostrado lo que yo te estoy diciendo definitivamente y lo de la música. ¿Tú te crees que esa sonata para 2 pianos de Wolfgang Amadeus Mozart, la K 448, eso se determinó, ya eso se publicó apenas en el 2023, pero sí nosotros sabemos que la música es buena para el Sí, cerebro, sí. hasta el reggaetón es bueno para No, el hasta para dar más leche a la vaca. Exactamente, pero esa en particular fue la sonata que revolucionó las neurociencias. Entonces, por ejemplo, mira lo que yo te estoy diciendo de los prebióticos y de los probióticos, y que todo comienza en el intestino, pero no es que el intestino va a dominar el cerebro. No. Y no es que todas las enfermedades que tienen que ver con estrés necesariamente se te pueden Porque el manifestar. cerebro, usted en dijo el que el director de la orquesta. Exacto. Y por ejemplo, se ama con el intestino. El intestino tiene una cantidad de neuronas, Ajá. pero qué poco romántico que yo te diga, ay, yo te amo con mi colon. Con mi colon. Entonces yo desde mi colon yo te amo y subo directamente Al corazón. por el riñones. sistema enterohepático y llego al corazón. corazón. Y en el corazón, a través de la aorta, llego al cerebro. Ve. Entro al cerebro, cruzo el gyrus cingulado, Vaya. le digo al hipocampo, te amo. Y le digo a la corteza prefrontal, te voy a recordar. El hipocampo dice, te voy a recordar. Y entonces la amígdala te dice, te quiero. Y entonces la corteza prefrontal te dice, elijo amarte. Ay, Dios mío. Entonces, eso Pero mire, mira, doctora, así. doctora, pero Es mire. así, doctora, así. Ay, doctor, Nosotros tenemos que hablar de la doctora, neurobiología no, del no, amor. doctora, aquí en No, doctor, en- pero es que lo que No. pasa es que hay mucha gente que sustituye todo eso por obscenidades, así. No, pero no, Carlos, No, Carlos. no, lo que pasa es que no hay obscenidades, todo depende de dónde, quién reciba. No, doctora, ¿Qué mire, palabra? una vez le pregunté, Sí. todo ese ciclo que usted no acaba de decir ahora, una vez le pregunté al doctor William Hanna si el corazón era el que determinaba el amor, que la conciencia, entonces, decía, no, es el cerebro. Entonces la pregunta es porque el corazón se trasplanta. Entonces, si yo me enamoro con el corazón y me trasplanta el corazón y me Ni ponen el uno otro, ni el ya otro. entonces ya yo tengo que amar a otra gente. No. ¿Cómo Ni la el cosa? uno ni el otro. En el cerebro ocurre todo lo que yo te estoy diciendo. Cuando yo veo una persona que me atrae, usted ve una mujer que la atrae, automáticamente hay una zona a través, nos entran cualquier cantidad de estímulos visuales, bits, Sí. pero el cerebro solamente, pon tú que son miles de miles, pero el cerebro solamente capta una parte. Tú dices, me atrae esas personas. Entonces la amígdala te dice, ten cuidado,
es una chapeadora, te dice la amígdala. Entonces, después hace así el hipocampo y dice, oye, pero que verdaderamente Se ve bien. me encanta, me gusta. Y el gyrus del cíngulo procesa todo eso. Pero la corteza prefrontal, que es la parte donde está la inteligencia, donde está todo lo que uno razona, lo lógico, el pensamiento lógico te dice, yo escojo amar a esa persona, pero la amígdala te alerta. Ahora, al principio, cuando usted no ve la palabra novio, ¿qué quiere decir Sí, novio? sí. Que novio. Novio. Que novio. Y al principio tú decides no hacerle caso a lo que te está diciendo tu amígdala, pero tú estás recibiendo señales todo el tiempo. Exacto. Entonces, definitivamente... Es un momento para evaluarlo. Ajá, entonces lo que yo quiero decir aquí, no dejes que tu cerebro te engañe, engáñalo tú. Entonces, el cerebro crea. Mira, el 70% de las cosas que nosotros percibimos y que nosotros vivimos con el cerebro y la realidad, ni un 10% es así. La creamos. Cada uno crea su propia realidad. Entonces uno no tiene, mucha gente por ejemplo dice, el cerebro que tenía Balaguer, Joaquín Balaguer, era un cerebro maravilloso. Y yo quisiera tener ese cerebro. Maquiavélico. Pero está bien, aparte de eso. O el de Einstein. Maquiavélico. Pero la pregunta es, o sea, todo el mundo tiene un cerebro. ¿Qué es lo que Y puede primero- hacer lo mismo siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero se pone viejo? ¿Qué es lo que primero se pone bien? Cerebro, No, la piel el o problema los órganos genitales. yo creo que el proceso de envejecimiento va acorde a cómo uno lo ha tratado. Pero la verdad es que el envejecimiento se manifiesta con alteraciones, no es con lo que arreglan los cirujanos plásticos. Si tú no cuidas tu cerebro, ella te cobra una factura grandísima que es la memoria. Okay, Entonces tú no te das cuenta lo importante que es hasta que no la pierdes. La impotencia masculina y la menopausia son fisiológicas. En los... Son fisiológicas. Pero también tiene que ver, o sea, cada persona que tiene esa parte de tanto, mire, la menopausia es muy devastadora para las mujeres. Y aunque todo lo que yo he dicho aquí, he dicho aquí a través del tiempo, por ejemplo, existe una estructura en el cerebro que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es 25 a 30% más grande que el de los hombres. Entonces quiere decir que es el de conectar. Entonces por eso, la corteza prefrontal madura más rápido en una mujer que en un hombre. Ya a los 18, 21 años, una mujer sabe lo que quiere a los 21. Pero anatómicamente, ¿cuáles son los elementos anatómicos que son diferentes en el hombre y en la Eso es lo mujer que de la misma edad los dos? Eso es lo que estamos hablando. El cuerpo calloso y qué más. Entonces el cuerpo calloso, entonces, óigase bien, es más grande, un 25% en las mujeres Que en el hombre. que en el hombre. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué le interesa a ustedes saber de eso? Que como tiene un cuerpo calloso, que es lo que conecta ambos hemisferios, esas conexiones pasan más rápido de hemisferio a hemisferio y la mujer madura, tiene más conectividad en su corteza prefrontal que el hombre, que es menor. Entonces ellos comienzan a madurar y ver las cosas, los hombres, los varones, a partir de los 26 años. O sea, nosotros le ganamos la milla. Entonces, cuando el lenguaje, o sea, el hipocampo es mayor. ¿Y por qué usted se va, doctor Así? No se vaya. El hipocampo es mayor en las mujeres. ¿Por qué? Porque los niveles de atención del doctor Jacín ya se agotaron y sobre todo la atención selectiva. Y yo le aplaudo que él se pare y se vaya porque él está cuidando su cerebro. Él está cuidando su cerebro. Entonces, en la cuestión sexual, menopausia, La atención impotencia, selectiva. ahí está el proceso mental, Sí. el proceso hormonal y el proceso fisiológico. Eso es lo que estaba Porque diciendo. entonces, por ejemplo, una persona que tenga impotencia puede tener el deseo mental, emocional, pero no tiene el instrumento para ejecutar. Bueno, pero por ejemplo, lo que modula una actividad sexual, el ser humano es el único
hombre que come sin hambre, sin tener hambre. Entonces, cuando tú Glotonería. recibes ciertos estímulos, como sea, y usted se cree que los viejos no tienen sexualidad. Sí. Pero Ay, claro doctora. que Lo que sí, no tienen doctor. el instrumento para Exacto, ejecutar. el instrumento que usted cree. Exacto. Ajá. Pero yo Hay otro, hay otro. recursos. Oiga, doctor, Pero yo no doctor, quiero. Otras opciones, otras opciones. Hay Doctora. otros, tienen sus recursos. Sí, Lo sí, que sí, pasa sí. es que yo Doctora, no voy a llegar a el ese tiempo nivel se ahí. nos acaba, pero yo no puedo dejarla ir sin una pregunta. Ay, papá. El cerebro, y vamos a que no rayar le de nuevo quite la en lo- falda de en lo atención. psicológico. El cerebro a veces elige creer ciertas mentiras para sentirse menos cargado. Generalmente. Ajá. Generalmente, o sea, ya yo te dije a ti que el cerebro edita él mismo, Ah, ok. su propia, Eso es. la edita, ¿entiendes? La edita, pero acuérdate bien que la realidad siempre va a ser y a estar por encima de la ficción. Pero mira, lo que le iba a decir de las hormonas, los estrógenos es una hormona mucho más poderosa que la testosterona. Entonces, cuando el estrógeno es, vamos a decir, una especie de abono para las neuronas. Cuando nosotros tenemos menopausia, baja ese abono y ese árbol cerebral que nos describió y nos enseñó Ramón y Cajal, es como que se ve desprovisto. Ese árbol de conexiones neuronales de los hombres es menos poblado que el de las mujeres, porque el abono de los hombres es la testosterona y es una hormona mucho menos potente. Pero Tema aún para el así, próximo programa. pero Bien. aún así, déjenme decirle, la menopausia más femenina y es más devastadora en las mujeres que en los hombres. Lo mismo el sistema inmunológico a nivel cerebral y a todo nivel es más fuerte en las mujeres Que los hombres. pero tiene algo en contra. Así mismo nos autodestruimos el sistema inmunológico más fácil que los hombres. Bien. programa que ha hecho la doctora. Para completar Este es el mejor El programa. mejor programa. El mejor programa que ha hecho la doctora. Gracias. Porque me dejó hablar. porque me dejó hablar. Porque me dejó. Ay, pero yo no Gracias. me veía no se me Gracias. veían como las tetas. Y en esa, pero es que ustedes no me Doctora. cuidan. ¿Está en el aire, doctora? Estamos en el aire.